Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde el drama turco es nuestro pan de cada día. Espero que tu copyright listos para un cafecito bien cargado porque hoy. Madre mía. Hoy vamos a desenterrar un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves. Lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. La pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al Capm. La pareja que hizo que creyu copyright Ramos en el amor verdadero, la pareja que, bueno, ya saben, nos dejó superíndice 3 devastados cuando anunciaron su ruptura. Pero, ¿realmente sabemos toda la historia? ¿O hay ese de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales? Pues prepúrense, porque hoy vamos a destapar la verdad. Vamos a analizar cada pista, cada rumor, cada declaración superíndice 3N, y vamos a intentar armar el rompecabezas de esta relación superíndice 3N que aún hoy sigue dando de copyright hablar. Antes de que empecemos con el chisme jugoso, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gusta el drama turco, y suscríbanse al canal si quieren estar al día con todas las noticias y secretos de sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. A ver, seamos honestos, todos quedamos flechados con la química que tenían Hande y Kerem en la pantalla. Era palpable, era real, era mágica. Esa chispa, esa conexión que trascendía el guión, era lo que enganchaba a millones de personas a Senu con diéresis al Capm. No era solo una comedia romántica, era la promesa de un amor de cuento de hadas, y la realidad superó la ficción cuando confirmaron su relación. Fue una explosión de júbilo, un sueño hecho realidad para los fans que veían en ellos el reflejo de sus propias aspiraciones románticas. Viajes juntos, fotos adorables capturadas en destinos paradisíacos, mensajes llenos de amor que inundaban las redes sociales, parecua un cuento de hadas hecho realidad. Desde Maldivas hasta festivales internacionales, su romance se convirtió en un escaparate de momentos perfectos. Los fans se deleitaban con cada detalle, analizando cada mirada, cada gesto, buscando señales de un amor eterno. La presión era inmensa, pero ellos, al menos en apariencia, la manejaban con gracia y naturalidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y el de Hande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. El golpe fue duro, la decepción palpable. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Por qué copyright pasó superíndice 3 realmente? La versión superíndice 3N oficial, la que leemos en todos los medios, es que simplemente se distanciaron, que sus agendas estaban muy ocupadas, que la relación superíndice 3N se desgastó superíndice 3, bla bla bla. Una narrativa estándar, una explicación genérica que suele utilizarse para endulzar la amarga píldora de una ruptura. Pero, ¿será esa toda la verdad? ¿O hay algo ese que no nos viene contando? Detrás ese de las sonrisas para la prensa, de los comunicados cuidadosamente redactados, se esconden las complejidades y los matices de una relación que se desmoronó bajo el peso de las expectativas y la realidad. Durante mucho tiempo se rumoreó superíndice 3 que la presión superíndice 3N mediática fue uno de los factores que contribuyeron a su ruptura. Imaginen tener a los paparazzi siguió copyrightándolos a todas partes, a los fans analizando cada uno de sus movimientos, a los medios especulando sobre cada detalle de su relación superíndice 3N. Debe ser agotador, ¿no creen? Cada salida, cada comida, cada interacción era diseccionada y analizada hasta la saciedad. No había espacio para la espontaneidad, para la intimidad. Cada gesto se convertía en titular, cada silencio en especulación. Era vivir en un reality show constante sin la posibilidad de apagar las cámaras. Además de ese, Hande y Kerem son dos de las estrellas grandes de Turquía, con agendas llenas de proyectos y compromisos. Es comprensible que encontrar tiempo para estar juntos fuera un desafío. El tiempo, ese bien tan preciado y tan escaso en el mundo del espectáculo, se convirtió en un enemigo silencioso, erosionando la base de su relación. Pero, aquí viene lo bueno. También copyright en ese rumoreo superíndice 3 que había ciertas diferencias en sus personalidades y en sus expectativas para el futuro. Algunos de que Hande estaba se enfocada en su carrera y en construir su marca personal, mientras que Kerem estaba buscando algo estable y tradicional.
Ande, con su ambición desbordante y su deseo de conquistar nuevos horizontes, se veía a sí misma como una estrella en ascenso, dispuesta a sacrificar tiempo y energía en pos de su crecimiento profesional. Kerem, por su parte, anhelaba una vida más tranquila, un hogar, una familia, un refugio lejos del bullicio y la exigencia de la fama. Otros decuan que había desacuerdo sobre CU superíndice 3 mo manejar su relación superíndice 3N en público, con Ande siendo mu S reservada y Kerem mu S abierto. Ella prefería mantener un perfil bajo, proteger su intimidad de la voracidad de los medios, mientras que él disfrutaba compartiendo su felicidad con sus seguidores, exhibiendo su amor sin reservas. Estas diferencias aparentemente pequeñas se fueron acumulando, generando tensiones y resentimientos que minaron la relación desde dentro. Y luego, por supuesto, el tema de los celos. Ya su copyright que suena a telenovela, pero en el mundo del espectáculo, los celos son muy comunes de lo que creemos. La inseguridad, la envidia, la constante comparación con otros actores y actrices, la tentación siempre presente, son ingredientes que alimentan los celos y la desconfianza. Se decua que Ande no estaba muy contenta con la cercanía de Kerem a algunas de sus más menos eras de trabajo, y que Kerem, a su vez, no aprobaba ciertos proyectos de Ande que la exponían demasiado. Drama. Los sets de filmación, esos microcosmos de vanidad y competencia, se convirtieron en campos de batalla donde se libraban silenciosas guerras de egos. Las escenas románticas, las miradas cómplices, las interacciones amistosas, todo era interpretado a través del prisma de los celos, generando malentendidos y discusiones. Pero, ¿él es la verdad? Bueno, la verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Solo Ande y Kerem saben lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos. Solo ellos pueden descifrar el laberinto de emociones, secretos y mentiras que se tejieron alrededor de su relación. Pero lo que podemos hacer es analizar las pistas, leer entre líneas y sacar nuestras propias conclusiones. Podemos jugar a ser detectives, armar el rompecabezas con las piezas que nos ofrecen los medios y las redes sociales, aunque siempre sabremos que nos faltará una parte importante de la historia. Y hablando de pistas, vamos a centrarnos en las declaraciones que han hecho Ande y Kerem después copyright de su ruptura. Han sido muy cautelosos al hablar de su relación superíndice 3N, conscientes de que cada palabra, cada gesto, sería interpretado y analizado hasta la saciedad. Han optado por la diplomacia, por la ambigüedad, por las respuestas políticamente correctas. Pero a veces sin querer, han dejado escapar algunas cosas que nos dan una idea de lo que realmente sucedió superíndice 3. En esos momentos de vulnerabilidad, en esos lapsus linguae, se vislumbra la verdad, la emoción cruda y sincera que se esconde detrás de la fachada de la celebridad. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Ande dijo que estaba enfocada en su crecimiento personal y profesional, y que estaba buscando una relación superíndice 3N que la apoyara en ese camino. Esto podrá interpretarse como una indirecta a Kerem, insinuando que con diéresis copyright, él no la apoyaba lo suficiente en sus ambiciones. Era una crítica velada a su falta de apoyo, a su incapacidad para comprender sus sueños y aspiraciones. ¿O simplemente una declaración de independencia, una reafirmación de su individualidad y su determinación de alcanzar el éxito por sus propios medios? Por otro lado, Kerem ha dicho que valora mucho la honestidad y la lealtad en una relación superíndice 3N, y que busca una compau más menos era que sea su mejor amiga y su confidente. Esto podrá interpretarse como una crítica a Ande insinuando que ella no era lo suficientemente honesta o leal, o que no se abrió lo suficiente a con diéresis copyright L. ¿Era una acusación implícita de infidelidad, de secretos y engaños? ¿O simplemente una expresión de su necesidad de conexión emocional, de intimidad y confianza en una relación? Chisme. Pero aún no hemos terminado. Porque ahora vamos a hablar de lo que los fans han estado diciendo. Los fans son los mejores detectives del mundo, ¿verdad? Su pasión y devoción los convierten en expertos en descifrar las señales, en detectar las mentiras, en descubrir la verdad. Han analizado cada foto, cada vídeo, cada comentario, y han llegado a conclusiones muy interesantes. Sus teorías, a veces descabelladas, a veces sorprendentemente acertadas, reflejan la diversidad de opiniones y la intensidad de las emociones que genera esta pareja. Algunos fans creen que Ande y Kerem nunca estuvieron realmente enamorados, y que su relación superíndice 3N fue simplemente una estrategia de marketing para promocionar, Senú con diéresis al CAM. Una teoría cínica, pero plausible,
que pone en duda la autenticidad de su amor y lo reduce a una simple herramienta de promoción. Otros creen que se amaban, pero que la relación superíndice 3n se volvió superíndice 3 tu superíndice 3 sica debido a la presión superíndice 3n medio tica y a las diferencias en sus personalidades. Una visión más realista, que reconoce la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de mantener el amor bajo el escrutinio público. Y otros, muy optimistas, creen que todavía hay esperanza de que vuelvan a estar juntos en el futuro. Un deseo ferviente, una esperanza inquebrantable que se aferra a la idea de un final feliz, de un reencuentro romántico que desafíe las adversidades y restaure la magia de su amor. Y hablando del futuro, ¿qué copyright le depara a Hande y Kerem? Hande estuvo enfocada en su carrera actoral y en su trabajo como embajadora de varias marcas de lujo. Su imagen, su estilo, su belleza la han convertido en un icono de la moda y la elegancia. Se rumorea que estuvo trabajando en varios proyectos internacionales, y que pronto la veremos en Hollywood. Un sueño ambicioso, una meta desafiante que la impulsa a superar sus límites y a conquistar nuevos mercados. Kerem también copyright estuvo enfocado en su carrera actoral, y estuvo buscando proyectos que lo desafúen y lo saquen de su zona de confort. Quiere demostrar su versatilidad, explorar nuevos géneros y personajes, y dejar de ser encasillado como el galán romántico. También se rumorea que estuvo escribiendo un libro y que estuvo interesado en dirigir películas. Una faceta creativa poco conocida, una pasión oculta que busca expresar a través de la palabra escrita y la dirección cinematográfica. En cuanto a su vida amorosa, ambos han mantenido un perfil bajo desde su ruptura. Han aprendido la lección, han comprendido que la exposición mediática puede ser perjudicial para una relación. Se les ha relacionado con otras personas, pero ninguno ha confirmado ninguna relación superíndice 3n. ¿Serú que todavía tienen el corazón superíndice 3n ocupado por el otro? Q copyright n sabe. El amor, ese misterio insondable, puede reservar sorpresas inesperadas. Lo que sabemos es que Hande y Kerem siguen siendo dos de las estrellas Moon S queridas y admiradas de Turquía. Han demostrado ser talentosos, trabajadores y profesionales, y han conquistado el corazón superíndice 3n de millones de fans en todo el mundo. Su éxito, su carisma, su autenticidad los han convertido en ídolos, en modelos a seguir para una generación de jóvenes que sueñan con alcanzar la fama y la fortuna. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Que encuentren la felicidad, el amor y la realización personal, ya sea juntos o separados. Y ahora llegamos al final de este vídeo lleno de chisme y drama turco. Hemos analizado la relación superíndice 3n de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin desde todos los subcondiéresis nulos posibles, hemos escuchado todas las versiones, y hemos intentado descubrir la verdad de True, ese de su ruptura. Una tarea ardua, un ejercicio de especulación que nos ha permitido reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la complejidad de las relaciones humanas. Hemos hablado de la presión superíndice 3n medio urtica, de las diferencias en sus personalidades, de los celos, de las declaraciones que han hecho después copyright ese de su ruptura, y de lo que los fans han estado diciendo. Al final, la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos. Pero lo que podemos hacer es aprender de su experiencia y reflexionar sobre la importancia de la comunicación superíndice 3n, el respeto y la comprensión superíndice 3n en una relación superíndice 3n. La honestidad, la empatía, la capacidad de perdonar y de aceptar las diferencias son ingredientes esenciales para construir un amor duradero. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Recuerden que este es un canal de entretenimiento, y que todo lo que decimos aquí es simplemente una opinión superíndice 3n basada en la información superíndice 3n que tenemos disponible. No pretendemos tener la verdad absoluta, ni juzgar a nadie. Nuestro objetivo es divertirlos, informarles y generar debate sobre los temas que les apasionan. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Q copyright creen que pasó superíndice 3 realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que todavía hay esperanza de que vuelvan a estar juntos? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes sobre estos temas. Sus comentarios son valiosos, sus ideas son importantes y su participación enriquece este canal.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un like a este vídeo si les gusta Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos que también copyright aman el drama turco, y que se suscriban al canal si quieren estar al día con todas las noticias y secretos de sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se pierdan nuestros próximos chismes, nuestras exclusivas y nuestros análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, el drama turco nunca descansa. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.